Buenos días. Es un gusto para mí participar en este encuentro internacional de la arcilla, la cerámica y la construcción. Me llamo Saúl Quintana, arquitecto, egresado de la Universidad Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia y con una maestría en el Politécnico de Turín en tecnologías aplicadas a los países en desarrollo. También me acompaña en esta investigación, en este ejercicio experimental de la bóveda anular de crucería, el arquitecto Albeiro Gómez. Juntos, tanto el arquitecto Albeiro como yo, trabajamos como docentes en la Universidad de Boyacá. Y este trabajo que les presento, en parte, ha sido el resultado de experimentación de investigación en el curso de restauración arquitectónica de la Universidad de Boyacá con investigación de aula. Entonces, aquí estamos viendo una localización de la cubierta. Específicamente tiene que ver la bóveda anular de crucería en esta cubierta, en una casa en La Calera, cuyo diseño y construcción hemos venido realizando unos años. El contenido de la presentación tiene que ver pues, con dos temas fundamentales: el diseño y la construcción de la bóveda. La arquitectura tiene que ver precisamente con la relación con la montaña, la orientación de la vivienda y pues de la misma bóveda. El arco como protagonista de la estructura, la construcción y la habitabilidad. La tríada vitruviana, hablaremos algo de la espacialidad y por último pues como quinta fachada la cubierta. En cuanto a la construcción, pues es una estrategia esencialmente bioclimática pasiva. Hablaremos algo del diseño estructural y por último, pues haremos una visualización del proceso de construcción, sobre todo el prototipado de las formaletas. ¿Sí? Terminaremos con unas conclusiones. Como pueden ver, el clima de La Calera a la izquierda en la fotografía es bastante frío. Y en fondo se ve la montaña que caracteriza ese lugar. Hemos escogido para la implantación un sistema radial que irradia en abanico. En planta ustedes lo pueden ver en la localización a la derecha. Irradia hacia la visual que está al lado derecho, que también coincide con el oriente. Irradia las visuales de todos los ambientes hacia la montaña. Entonces tenemos una convexidad hacia la montaña y una concavidad hacia el occidente, en el otro costado de la implantación. El diseño, digamos que esencialmente retoma la posibilidad precisamente de orientarnos con todos los espacios hacia la montaña. Entonces, esta se vuelve como el insumo fundamental de incorporado a través de las visuales al interior de todos los espacios. Como les decía, la temperatura promedio en La Calera, pues tenemos este gráfico en el cual en la temporada más mojada dura más o menos entre 8 y 9 meses y la probabilidad de que un día sea húmedo, sea mojado, es del 50%, o sea, de la mitad. Y la temporada más seca dura alrededor de 3 meses al año. Entonces, este insumo este parámetro de la temperatura ha sido muy importante para el diseño, desde la implantación, seguido por todas las decisiones de construcción. La orientación busca precisamente la máxima exposición oriente-occidente de las dos fachadas más largas de la casa, hacia oriente y hacia occidente. El arco, ¿sí? Que es cuya sucesión constituye la bóveda, es digamos, la tipología constructiva, la tipología espacial, la tipología estructural que desde la tradición romana e incluso antes hemos decidido retomar para el remate de esta vivienda en el tercer nivel, en el altillo. Entonces la curva, tanto en planta, en horizontal, como en vertical, como en alzado, se caracteriza por ese cambio permanente, ¿no?
a diferencia de la línea recta que es mucho más monótona y no cambia. Entonces esa variación es lo que hace más atractivo finalmente la curva. Teniendo en cuenta también que esa variación, al nosotros agregarle más elementos en la composición, forma, color, otros componentes, si se suman a esa variabilidad de la curva, se pierde un poco o tiende a perderse la unidad arquitectónica morfológica del conjunto. Vemos ahí el remate, ¿no? de la bóveda que nosotros estamos presentando, es ese remate en horizontal que hace de skyline, ¿no? De corte con el cielo, de línea de corte con el cielo de la vivienda. Los antecedentes durante todo el proceso de diseño, vemos aquí a la derecha dos fotografías previas de avances que finalmente no se construyeron. Como ustedes ven en la fotografía, en el render, las versiones anteriores eran con más bóvedas y con bóvedas más articuladas, más fragmentadas. Finalmente, también en esas versiones anteriores, a la derecha vemos que existía una propuesta espacial, un plan de espacio, un round plan, que integraba la zona central en los tres niveles, en el primero, en el segundo y en el del altillo, de manera que se podía apreciar visualmente esta bóveda incluso desde el salón del primer piso, desde la sala del primer piso. Finalmente no se construyó, se decidió por eliminar y compartimentar sin que existiera esa conectividad en vertical. Digamos que compensatoriamente en el proceso de diseño cobró mucha más importancia el balcón exterior corrido, que finalmente sí se construyó, a diferencia de estos más segmentados que teníamos en versiones anteriores. Entonces, finalmente la construcción privilegió el recorrido arquitectónico que remata precisamente en el altillo y en la cubierta en la cual estamos presentando. Aquí vemos la fotografía que nos aclara un poco ese remate, ¿no? de la cubierta, y podemos interpretar esta bóveda como, o considerando la tríada vitruviana, firmitas, utilitas y venustas, cómo se integran la estructura, el uso, la habitabilidad y el lenguaje, ¿no? de la venustas, la estética, están integradas en esa bóveda. La espacialidad, pues la foto dice mucho más que las palabras, como la doble curva en horizontal y en vertical da una característica que alude a la bóveda celeste, evoca la cueva, y precisamente la percepción espacial es sumamente atractiva. La quinta fachada, pues el remate de la cubierta, que además recibe la mayor radiación solar, permite también la recorribilidad de esa cubierta. Los referentes más importantes pues son las casas de Salmona, la Huésped Ilustre, la Casa de Río Frío, y como decía Vélez, nosotros los arquitectos diseñamos esencialmente cubiertas. Esta es unas fotografías de la parte superior de la cubierta. Vemos que está rematada con fachadeta en toda la superficie externa. Por supuesto que la estrategia bioclimática, pasando ya a la construcción, es fundamental, característica del multiestrato que constituye la bóveda. Son diferentes estratos, entre ellos pues el ladrillo con gran inercia térmica por el gran espesor. En total, los espesores de esta bóveda tienen más o menos 30 centímetros, constituidos por el aislamiento térmico, por el mismo ladrillo, y reduce los puentes térmicos, sobre todo en la unión entre la cubierta y los muros. Tiene la máxima exposición solar gracias también a la variación de la incidencia solar por la curvatura. Aquí tenemos también durante la construcción
como, o mejor, durante la concepción de las bóvedas, como la modelación 3D fue fundamental para definir los detalles del ensamblaje de estructuras complejas, como son las bóvedas de doble curvatura. Entonces, estas imágenes nos muestran en las versiones anteriores un modelado que nos permitió, repito, por el 3D resolver esos ensamblajes complejos. Tenemos un detalle de las vigas curvas en concreto, porque el sistema estructural tiene que ver precisamente con un sistema mixto, el ladrillo que trabaja con presión combinado con el concreto en pórticos de concreto armado. Estas vigas curvas en concreto están integradas, están embebidas dentro de la bóveda, como se ve en la planta a la derecha, en las líneas azules son las vigas principales, embebidas, repito, dentro de la bóveda. A la derecha también vemos un detalle de apoyo de las impostas del ladrillo con una viga inclinada, y a la izquierda abajo los diferentes estratos que constituyen la bóveda. Durante los procesos de prototipado y de investigación en la universidad realizamos este prototipo de formaleta que también se utilizó para hacer prácticas de experimentación con los estudiantes. Entonces ustedes ven ahí los diferentes tipos de tejido, ¿no?, de aparejos que se pueden implementar en la bóveda. Finalmente se construyó con aparejo paralelo al ladrillo paralelo a las vigas de apoyo, fue el que se construyó. Aquí tenemos un detalle que todavía estamos construyendo, como reutilizamos los arcos que se utilizaron para la formaleta de la bóveda, los reutilizamos, que son estos a la izquierda, para realizar la cubierta del cuarto de ropas, del patio de ropas, del cual vemos la fotografía desde lo alto, y en la fachada se ve a la derecha, en el primer piso, de color más oscuro. A la derecha también vemos el diseño de esa cubierta, que finalmente se hizo un poco con arcos más rebajados, repito, para aprovechar los arcos de la bóveda que ya se había utilizado en la parte superior. Aquí tenemos ya específicamente el despiece de esas formaletas de cuya precisión y de cuyo cuidado, tanto en el diseño, en el trazado, en las medidas, depende mucho el aspecto final de la bóveda, sobre todo la parte interior del ladrillo a la vista. Entonces ahí vemos las diferentes partes de esos arcos. Las diagonales son las que fundamentalmente el arco 5, los que resuelven la intersección entre ambas bóvedas. Aquí vemos un 3D del cruce de las bóvedas con encima el entablado de esas bóvedas. Voy un poquito rápido, el tiempo apremia. Aquí ya está el proceso de armado y de fundida de la placa contra los ladrillos. Es una placa sísmica con malla electrosoldada que a su vez está anclada a las vigas de apoyo. Aquí se ven fotografías de los diferentes estratos que componen la bóveda y que se complementan con la doble muro con cámara de aire relleno con frescasa, con aislamiento térmico para contrarrestar el frío en la calera. Aquí vemos rápidamente el desarmado de la bóveda cuando se le quitó la madera y nos queda la contraforma de esa madera, que es la superficie a la vista del ladrillo de la zona de cruce, ¿no?, de la intersección entre la bóveda anular y la bóveda transversal, que da hacia la vista principal, ahí lo estamos viendo, de las montañas. Estas es las conclusiones: una espacialidad dinámica, confort térmico acústico, se integra visualmente con la montaña,
El tejido del acabado del ladrillo, como podemos verlo, da una sensación de cobijo espacialmente muy innovador y pues es una cubierta recorrible con la mejor visual a 360 grados en la parte superior. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta aquí llegamos con la presentación.